Hola, mi nombre es Mauricio. Tengo poco más de 2 años de pertenecer a la familia de Aplaudo, específicamente en el equipo de Node.js. La tecnología o el stack con el que actualmente me encuentro elaborando incluye tecnologías como Node.js, Nest.js como framework principal de nuestra aplicación, GraphQL para la construcción de nuestra API, TypeORM como nuestro ORM, Postgres como el motor de nuestra base de datos, AWS como como el proveedor de nuestros servicios en la nube y el framework de serverless para poder orquestar todos esos servicios. Estamos muy emocionados por tenerlos en este bloque y espero que se la puedan pasar bien. Hola, yo me llamo Eliseo Hernández, tengo casi 2 años de pertenecer a la familia de Aplaudo y igual que mi compañero Mauricio, formo parte del team de Node.js. En mi caso, mi experiencia aquí ha sido con Node.js, con TypeScript, con Docker, con MongoDB como base de datos y pues me gusta mucho aprender sobre tecnología serverless. El día de hoy queremos compartir un poco sobre qué es Prisma ORM con ustedes. Esperamos que al final podamos compartir un poco de valor y podamos terminar esta iniciativa en la que ustedes puedan seguir indagando más acerca de esta nueva tecnología. Hemos decidido partir esta presentación en dos ejes principales. Primero, yo les voy a hablar un poco de conceptos básicos, de cómo podemos empezar a utilizar Prisma, qué es un ORM, y después vamos a llevar esto a un siguiente nivel y cómo podríamos instalar Prisma con un framework de backend como es Nest.js. Esa es básicamente la idea de este workshop. Entonces, comencemos. Primero vamos a definir qué es Prisma. Según su documentación oficial, que es donde hemos tomado todos los conceptos, Prisma es una herramienta de objeto relacional para poder mapear nuestra base de datos, o lo que conocemos como un ORM, el cual su fin es que los desarrolladores podamos terminar nuestro software sin dedicar tiempo a escribir código SQL y podamos utilizar un lenguaje de programación. Bien, dicho eso, vamos a retomar el punto como inicia este concepto. Dice que es un ORM. Ok, pero entonces, ¿qué es un ORM? Según la documentación de MDN, un ORM es un modelo de programación que busca integrar la manera en la que nosotros utilizamos nuestra base de datos y no escribir código SQL, sino que utilizar un paradigma que es el orientado a objetos, que es con el que los desarrolladores nos sentimos más cómodos. ¿Cómo funciona un ORM? Lo que hace es toma la estructura lógica de la base de datos y vincula cada una de las tablas a una entidad, como podríamos decir, objetos. Entonces, de esta manera, nosotros no vamos a estar haciendo nuestras transacciones directamente sobre la base de datos, sino que vamos a estar trabajando en una capa extra que es el ORM. Esto como consecuencia final va a tener que no vamos a dedicar tiempo haciendo grandes queries de SQL, podemos incluso evitar aprender SQL y tratar podríamos incluso interactuar únicamente con lenguaje de programación. Sin embargo, este es un punto que más adelante vamos a retomar y vamos a considerar si es debatible que nos dediquemos únicamente a usar ORMs o si vale la pena aprender a usar SQL. Ok, entonces definamos un ORM como un puente entre un lenguaje de programación como orientado a objetos y un lenguaje estructurado y el SQL de toda la vida. Entonces un ORM es un puente para unir estos dos mundos que podrían ser hasta cierto punto antinaturales o antagónicos, y con un ORM vamos a poder trabajar de una forma más orgánica y natural. Bien, dicho eso, vamos a pasar al segundo punto, en el que vamos a hablar de Prisma exactamente, porque ORMs hay muchas opciones y va a depender de las naturalezas y características de nuestro proyecto, el cual nos decidamos usar. Pero el que queremos traer a la mesa para conversar con ustedes es Prisma. Entonces, la pregunta va a ser, ¿qué hace Prisma diferente a los diferentes ORMs o por qué yo debería utilizar Prisma? Pues Prisma cuenta con características bien especiales. Según, de nuevo, su documentación, la primera es migraciones automáticas. Esto quiere decir de que nosotros vamos a tener siempre actualizada nuestra base de datos con la base de datos que tengamos en nuestra aplicación. Incluso podríamos migrar un proyecto ya existente a Prisma únicamente con una sola línea de comandos. Prisma también cuenta con su lenguaje propio que ellos han hecho para que nosotros podamos interactuar con la base de datos de una manera más sencilla. Es PQL y va a ser súper familiar y una sintaxis bastante clara para que podamos empezar a usar nuestra base de datos sin necesidad de aprender SQL.
Esto nos lleva a otro punto que es los modelos. Los modelos se escriben en PQL, pero esta para mí es una de las partes que más me gustan de Prisma, pues un modelo es la forma que tiene Prisma de representar una tabla de la base de datos. Esto quiere decir de que nosotros podríamos empezar a jugar con nuestra base de datos, podríamos hacer las operaciones de lectura, escritura, actualización y borrado, bueno, el CRUD de toda la vida, únicamente con sentencias de Prisma. Esto también quiere decir que un join que podría llegar a ser complejo dependiendo cómo sea nuestra base de datos, nuestra tabla, con Prisma va a ser súper natural. Esta otra característica Prisma la pone en su documentación, aunque yo opino de que es un poco más ya agnóstica a Prisma, sino que es de los ORM en general, ya que debido a que nuestras operaciones de la base de datos no las utilizamos, las hacemos internamente con nuestro sistema, eso nos da una capa extra de seguridad para inyecciones SQL. Y lo último, que de hecho Prisma lo menciona como una característica aparte, es un ORM se define, vamos a partir de ahí, como una herramienta para bases de datos relacionales. Sin embargo, Prisma también es compatible con MongoDB, que sabemos que es una base de datos no relacional. Entonces, hasta ahí hemos hablado de las características de Prisma. El punto número 3 me parece que nosotros consideramos como adicional tocarlo, ya que hasta este momento yo les he hablado solo de los beneficios y de por qué es bueno utilizar un ORM o todas las ventajas. Sin embargo, me parece que es bastante prudente el hecho de que consideremos cuándo, y nos hagamos la pregunta con nuestro equipo de trabajo, cuándo sí tenemos que usar un ORM y cuándo no. Supongamos un ejemplo en el cual nuestra base de datos no es grande, es una base de datos sencilla, quizás tener un ORM estaría de más, ya que podríamos trabajar directamente con nuestra base de datos sin agregar esa capa extra de complejidad. Adicional que un ORM, dependiendo cómo lo utilicemos, podría afectar el performance de nuestra aplicación. Así que antes de utilizar un ORM siempre es prudente y pertinente el considerar si es o no válido. El punto número 4, al final les voy a mostrar en Visual Studio Code toda esta terminología para que pueda hacer un poco más de sentido y ustedes la puedan ver en práctica. Decir que Prisma también incluye estas 3 características que ustedes están viendo. La primera, Prisma Migration, que viene relacionada a las características y ventajas que yo les decía, que nos permite utilizar con su misma API migraciones. Siempre vamos a tener nuestra base de datos actualizada, tanto en nuestra aplicación como en nuestra base de datos, y podemos incluso versionarla. Prisma Client, que es la manera que tiene Prisma de nombrar cómo ellos hacen el esquema de nuestra API y todas las facilidades que nos dan para poder jugar, hacer nuestras operaciones en un lenguaje, en un léxico sumamente natural y claro. Y el último, no menos importante, es Prisma Studio. En el caso que nosotros estemos utilizando PostgreSQL y queramos visualizar nuestros datos en una interfaz de usuario, tendríamos que descargar, por ejemplo, pgadmin para poder interactuar y hacer operaciones. Sin embargo, Prisma nos ofrece Prisma Studio, que es una interfaz de usuario bastante bien hecha y súper clara, en la cual se nos presenta la base de datos que tenemos, y en este caso nos ahorraríamos descargar otro software. Ok, entonces después de haber dicho toda esta conceptualización, voy a pasar a la computadora para mostrarles un poco esto en código. Bien, entonces como primer punto les quisiera mostrar lo fácil que es iniciar un proyecto de Prisma desde cero. Vamos a crear una carpeta. La vamos a llamar Prisma Test. Y como pueden ver está vacía. Entonces, siguiendo la documentación inicial, oficial, vamos a iniciar un proyecto de Node desde cero. Vamos a utilizar la configuración por defecto, ya que esta, pues, para temas de ejemplificación no es necesario estar utilizando alguna paquetería específica. Y vamos a instalar las librerías que nos
sugiere la documentación oficial. Ok. Listo. Ok. Vamos a abrir Visual Studio para que puedan ustedes. Vamos a probar que el CLI de Prisma esté funcional. Y en efecto, ya aquí nos muestra todas las opciones que tiene Prisma. Y para iniciar un proyecto en Prisma, no únicamente tenemos que utilizar el comando Prisma init. Ok. Entonces, si nos vamos a Visual Studio Code, les voy a hacer un pequeño tour acerca de las carpetas que nos crea Prisma. Primero, nos crea un punto env, que ustedes sabrán que es para manejar variables de entorno. Aquí podríamos poner el string de conexión de nuestra base de datos. Podemos manejar, por ejemplo, una base de datos de desarrollo, una de producción. Y esto es con el fin de que cada vez que hagamos un commit, no se suba a nuestro repositorio, lo podamos tener privado. Adicional nos crea un geek ignore para que hacer referencia a ese punto env. Y quizás lo nuevo que van a ver es este archivo. Este archivo viene por defecto con dos objetos de configuración. El primero es el Generator Client, el cual hace referencia al proveedor que vamos a estar utilizando. Quizás la mayoría de proyectos van a utilizar por defecto. Sin embargo, si nosotros ocupamos utilizar una herramienta puntual como podría ser GraphQL, este sería el objeto configurable para que nosotros podamos cambiar de proveedor. El Data Source DB es bastante claro para qué se refiere. El proveedor de base de datos, que en este caso es Postgres, pero yo bien podría poner MySQL. Y aquí solo hacemos referencia a la variable de entorno del punto env. Entonces, solamente así ya estaríamos listos para empezar a trabajar con Prisma. Ahora, para que puedan ustedes ver todas las ventajas que nos ofrece Prisma, les tengo preparado un demo ya con Express listo. Es básicamente un shell, solo tendrá dos tablas de receipts de comida y una categoría. Le hemos simplificado al máximo para que ustedes puedan ver las ventajas que nos ofrece Prisma sin necesidad de sobrecomplejizar esto. Entonces, empecemos por acá. Aquí tenemos los mismos objetos que les acabo de mostrar. Ahora, este model es la manera que yo les decía que tiene Prisma de representar cómo la tabla de base de datos se ve en nuestra base de datos de producción. Entonces, si ustedes pueden ver, es súper sencillo. Un modelo siempre va a constar de 4 partes. Debe tener un nombre, un tipo, un modificador y un atributo. Para temas de muestra tenemos este recipiente, receipt que tiene un nombre, un tipo cadena y un atributo unique. Entonces, esta es la manera en la que nosotros podríamos trabajar con tablas, y esta parte de acá me parece interesante que ustedes la puedan ver, que es la manera que tiene Prisma de hacer un join. Entonces yo tendría únicamente que hacer un campo category, le digo que va a ser tipo category, y al momento de yo guardar mis cambios, automáticamente Prisma reconoce que este category ya existe y me genera una conexión de uno a muchos, porque una categoría puede tener muchas recetas y una receta pertenece únicamente a una categoría. Ok, digamos de que pues este category tiene un campo que se llamará location y es string. Okay, en este punto mi base de datos de la aplicación está desactualizada con la base de datos que yo tengo en Postgres. Entonces,
Para hacer esa migración yo únicamente tendría que correr el comando nps prisma migrate. Le indico que va a ser en entorno de desarrollo. Y ya en ese caso yo tendría mis migraciones acá. Ahora, una migración no es más que el código SQL generado por Prisma. Entonces, esta es la parte que nos estaríamos ahorrando, no tener que escribir código SQL, sino que un lenguaje de programación como Prisma. Y lo último que les quería mostrar es Prisma Studio, que solo tendría que abrir un navegador por acá. Ok, creo que está ahí. Entonces, si ustedes pueden ver, en esta UI, sin necesidad de descargar otro software, yo fácilmente puedo tener acceso a todas las consultas que haga con mi base de datos. Ok, y lo último, y bueno, recordarles que hasta este punto es únicamente Prisma con Express, no estamos utilizando ninguna otra librería. Y si retomamos el tema del esquema, ya para finalizar, por lo general es recomendable tener nuestras rutas separadas de los servicios o de la lógica que hace cada una de las rutas. Sin embargo, para temas de ejemplo, ¿verdad? Lo hemos dejado en un solo archivo. Este maneja todas las rutas para poder hacer queries de la URL para poder hacer todo el CRUD de las recetas. Entonces, si por ejemplo, vamos a borrar este para hacerlo con ustedes. Aquí, como pueden ver, es un simple archivo JS que importa el router de Express y la librería de Prisma. Entonces, hacer una consulta de todas las recetas sería tan fácil como hacer una función de router.get. Le indico la URL a la que vamos a estar apuntando. Esto siempre será una función asíncrona. Utilizaremos los parámetros de request response. Vamos a esperar por la promesa que se resuelva. Ahora, fíjense en eso. Yo únicamente con colocar un punto ya Prisma me ofrece todos los métodos para poder interactuar con la base de datos. Esto es un completo cambio de juego, es decir, nos estaríamos ahorrando de hacer un query y de aprender SQL, y únicamente con este ORM ya nos ofrece todas estas facilidades para poder retornar todo lo que vamos a ocupar. Y pues hasta este punto hemos visto cómo utilizar Prisma únicamente con un Express, y ya pueden ustedes ver todas las ventajas que nos ofrece. A continuación, Mauricio les va a explicar cómo podríamos llevar esto a un siguiente nivel y utilizar un framework como Nest. Bueno, como agenda de nuestra prueba de concepto que vamos a realizar, vamos a estar viendo la estructura por defecto que Nest.js nos permite tener a la hora de crearlo con el CLI. También vamos a ver la estructura de cómo trabaja GraphQL con Nest.js. Vamos a integrar Prisma dentro del proyecto y vamos a generar argumentos, modelos e inputs automáticamente conectados desde el esquema de Prisma. Nos movemos entonces al código. Y retomando desde donde nos dejó Eliseo, vamos a abrir nuestra prueba de concepto. A la derecha tenemos la estructura por defecto que nos regala Nest.js, que
tiene un archivo CRC, que básicamente aquí es donde se encuentran todos nuestros servicios, lógica de negocio, conexión a base de datos y toda nuestra aplicación envuelta en ese folder. De igual manera tenemos archivos para tener buenas prácticas en Node.js. Tenemos ESLint para nuestras reglas, Prettier para tener un formato estándar dentro del equipo, configuración por defecto que viene con Nest.js, la manera como trabaja de compilado, cuál es el archivo principal, etc. El package.json de toda la vida de aplicaciones Node.js y configuraciones de TypeScript. Entonces vamos a pasar a nuestro CRC y vemos que tenemos un archivo main.ts, que aquí es donde se levanta la aplicación. De igual manera tenemos un app module, que de igual manera aquí es donde especificamos cuáles son los módulos principales que se van a levantar al momento de ejecución de nuestra aplicación. De igual manera tenemos un recurso que se llama recipes, en el cual podemos encontrar DTOs, modelos para nuestro GraphQL, nuestro módulo de recetas, el resolver para las recetas y el servicio de recetas, que básicamente aquí es donde tenemos la lógica de negocio. Vamos a levantar la aplicación. Y vemos que tenemos nuestro Apollo Playground, en donde podemos hacer consultas. Por ejemplo, podemos hacer una query de getRecipe, en donde si nos vamos al resolver, vemos que tenemos una mutación y dos queries. La mutación es para poder crear nuevas recetas y tenemos dos queries para poder consultar todas las recetas y una receta por su ID. Entonces vamos a consultar todas las recetas. En este caso ponemos recipes, que es la manera como le llamamos al resolver, y le especificamos los fields que queremos traer. En este caso nada más quiero mi ID y mi nombre. Y vemos que ya está funcionando, ¿no? De igual manera podemos crear una receta rapidito. Y esta mutación recibe como parámetro un objeto que se llama input, el cual recibe un nombre y recibe ingredientes, que es una lista de ingredientes de strings. De igual manera le tengo que especificar qué es lo que estoy esperando que la mutación me devuelva. Lo corremos y vemos que en efecto se creó. Luego consultamos nuevamente todas las recetas y vemos que Apollo nos está regresando la receta que acabamos de crear. Ahora todo eso está pasando en memoria. No nos estamos conectando a la base de datos todavía. Todo eso está pasando en el archivo de recipes service. Y es que lo tenemos aquí. Entonces todo está pasando en memoria. Entonces vamos a proceder a implementar Prisma, que basta con un Prisma init. Y eso nos va a crear un archivo .env que tenemos que especificar la URL de conexión de nuestra base de datos. En este caso lo vamos a especificar. Le cambiamos el usuario, le cambiamos la contraseña y le especificamos la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Ok, guardamos. Nos vamos al esquema de Prisma y vamos a reutilizar el mismo esquema que estábamos viendo con Eliseo. Que lo tengo por acá. Lo copio, lo pego, formateo un poco y ahí está. Ok, con esto basta para poder indicarle a Prisma que queremos correr una migración. Y vemos que un archivo de migrations fue generado con todo el código SQL que mi base de datos necesita para poder orquestar este modelo. Bastaría entonces con indicarle también a Nest.js que quiero generar un servicio que se llame Prisma. Y vemos que en nuestro folder CRC se creó otro folder que se llama Prisma y dentro de él tenemos lo que acabamos de crear con
con el CLI de Nest. Procedemos entonces a implementar Prisma, que necesitamos un hook de Nest.js que se llama onModuleInit, y también necesitamos el cliente de Prisma. Nuestro servicio de Prisma va a extender, tenemos allá AutoCopilot, Copilot, perdón, lo vamos a tratar de apagar, pero vamos a extender de Prisma Client y vamos a implementar el hook de onModuleInit. Aquí necesitamos implementar el hook de onModuleInit y bastaría con esperar la conexión de Prisma Client. Ya con esto tenemos, se pudiera decir, la conexión que Prisma Client nos ofrece dentro de nuestro proyecto, pero también tenemos que especificarle a nuestro módulo que queremos utilizar ese servicio dentro del scope de ese módulo. ¿Cómo lo hacemos? Es que nos vamos al módulo de recetas y le especificamos que uno de nuestros providers que queremos utilizar es Prisma Service. Eso nos va a permitir irnos a nuestro Recipe Service, borrar esta receta que tengo aquí en memoria y poder inyectar como inyección de dependencias el servicio de Prisma. En nuestro constructor. Ok. Para poder crear, lo vamos a dejar pendiente en esos momentos. Pero para poder listar todas las recetas que se encuentran en nuestra base de datos, ya pudiéramos utilizarlo. Especificamos que queremos retornar Prisma Service, hacemos punto y vemos que podemos Prisma Service.recipe.findMany. De igual manera, podemos retornar el Prisma Service.recipe.findUnique, en donde le tenemos que especificar un objeto con su ID. Guardamos. Corremos nuestra aplicación Nest. Regresamos a nuestro playground. Y si corremos esto que nos trae todas las recetas, vamos a ver que ya no se está consumiendo las recetas que estaban en memoria, sino que estamos consultando directamente en la base de datos. Entonces, aquí también dejamos pendiente nuestro create, debido a que vamos a utilizar directamente el generador de modelos, de inputs y argumentos. Ahora, yo tengo mi DTO por acá, que luce de esta manera, que estoy recibiendo nombre e ingrediente. Y es la manera como se está representando aquí. Ahora, si yo lo envío de esta manera, va a fallar. ¿Por qué? Porque el modelo de mi esquema no representa lo que se encuentra en mi DTO. Entonces, si vemos nuevamente el esquema de Prisma, vemos que tenemos ID, nombre, ingredientes, la fecha de creación, la categoría a la que pertenece, etc. Entonces, esto de acá, en mi DTO, eso puede evolucionar y escalar y tener más fields y tener más cosas aquí. Entonces, a la larga eso se vuelve un poco no inmantenible, pero un poco tedioso de desarrollar. Entonces nos vamos a conectar directamente con el esquema de Prisma para poder generar modelos, argumentos e inputs. Entonces, esto se hace con la librería de Nest.js, Prisma Nest GraphQL, que se encuentra por acá. Yo nada más voy a copiar el generador, lo pegamos y básicamente necesita un provider, que el proveedor se encuentra en la carpeta de Node Modules y es una dependencia que previamente ya había instalado antes de iniciar la demo, que es Prisma Nest.js GraphQL. Y el output básicamente es donde nosotros queremos guardar todos estos
todo este código generado por Prisma. Entonces detenemos nuestro servidor, corremos Prisma Generate nuevamente y vemos que al lado derecho, dentro de CRC, se nos generó una carpeta que se llama Generated, y esto fue gracias a esta librería. Bueno, pero ¿qué hace esta librería? Yo pudiera especificar aquí en mi Recipe Resolver que ya no quiero estar recibiendo SDTO. Ahora estoy esperando unos argumentos que vienen desde create one recipe args, y esto viene de nuestro código generado. De igual manera, esto estaría recibiendo los nuevos argumentos. Y ahora sí puedo especificar el método de creación. Y aquí le paso los argumentos que estoy esperando. Corremos nuevamente. Nos da error porque no habíamos guardado, pero ya vemos de que ya nos comienza a dar un par de errores. Y es porque este modelo o este argumento ya no existe, ya no lo estoy esperando en mi mutación. Estoy esperando una data en donde necesito un nombre, necesito unos ingredientes, y necesito una categoría. Ahora, categoría, si nos damos cuenta, es un modelo diferente. Ahora, sea ciencia cierta de que este modelo no existe en mi base de datos o no hay ningún registro en mi base de datos. Entonces, podemos crear, conectar con información existente o intentar de hacer las dos. En este caso voy a crear una. Y vemos de que ya la mutación me está interactuando con la base de datos. Para demostrar, nos vamos a Get Recipe, consultamos y vemos que ya tenemos nuestra receta que acabamos de crear. Entonces, la generación de argumentos, inputs y modelos puede ser bastante beneficioso si el equipo es muy pequeño y se necesita iterar bastante rápido dentro de la aplicación. Y con el generador que se conecta con el esquema de Prisma, se puede hacer mucho más fácil. Bueno, hasta aquí con la prueba de concepto, y en la siguiente slide vamos a ver cuáles son las desventajas de Prisma. Bueno, como comentaba anteriormente, Prisma también cuenta con sus desventajas. Una de ellas es, sin lugar a dudas, la curva de aprendizaje. Si bien es cierto, no es tan complicado, pero si venimos de TypeORM, de Sequelize o de cualquier otro ORM, dependiendo de la madurez del equipo, puede que sea una desventaja. El soporte a las bases de datos es un poco limitado. Invito a darse una vuelta por la documentación oficial de Prisma para poder verificar cuáles son las bases de datos que Prisma actualmente soporta. Si bien es cierto, cuenta con un sistema de migración, pero versus otros ORMs, el sistema de migración de Prisma es un poco complejo. Hay algunas veces de que nos vamos a topar con casos que vamos a necesitar ayuda de nuestros conocimientos de SQL. Entonces, si nos enfocamos o si intentamos en el pasado aprender un ORM en lugar de SQL, nos va a costar bastante trabajo poder manipular SQL directamente en ese tipo de migraciones. Performance overhead. Si bien es cierto, la versión 5 de Prisma ha traído bastantes beneficios con relación al performance, es cierto que en ambientes como funciones en la nube, como lambdas, en donde el espacio es bastante importante, es necesario considerar de que Prisma sí o sí necesita algunos códigos binarios para poder trabajar, que se necesitan estar presentes en el runtime.
Entonces significa que necesitamos subir esos archivos binarios a esas funciones que básicamente nos van a quitar un poco espacio. Entonces, en conclusión, utilizar o no Prisma, creo que depende bastante del equipo, de la madurez del equipo, si se necesita o si ponen en balanza todas estas ventajas que hemos mostrado versus las desventajas y estamos dispuestos a batallar con todas esas desventajas, creo que en realidad Prisma sería una muy buena oportunidad para poder implementar en el proyecto. Bueno, hasta acá con nuestra presentación, con este bloque. Esperamos que la pasaron bien y esperamos también de que puedan estar pendientes de los otros bloques de la conferencia porque van a estar muy, muy buenos. Sí, nada más agradecerles habernos acompañado en este workshop. De verdad, les recomendamos que sigan indagando sobre las nuevas tecnologías y estar pendientes de las redes sociales de Aplaude les va a ayudar porque las otras conferencias también estamos seguros que les van a parecer muy interesantes. Gracias.